Sí, sí, sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de No es Chendo. El día de hoy nos acompaña Sebas Carrasco. Él es profe de la Universidad de la SUAY y voy a dejar que él les cuente un poco quién es él. Hola Regi, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Un gusto estar aquí. A ver, sí, soy profe en la Universidad de La SUAY, en la Escuela de Comunicación. Doy materias de lenguaje, periodismo, periodismo digital y análisis de contenidos. De ahí hice mi maestría en Madrid, en la Universidad Complutense, y en estudios avanzados en comunicación política. Y, y eso, he sido productor en algunos programas de radio y ahora estoy haciendo lo que me gusta, que es la docencia y el análisis político justamente. Qué chévere, Sebas, y justo el perfil del Sebas cae perfecto para el episodio de hoy porque vamos a hablar de la incidencia de las mujeres en la política. Claro, a pesar de que sabemos que las mujeres ocupamos más de la mitad de la población, según datos de la ONU, menos del 30% de las mujeres tenemos participación directa en la política. Cuéntanos. Sí, a ver, bueno, es un tema importante hablar, necesario, y también es un poco triste que tengamos que seguir hablando de la falta de mujeres en política, la falta de espacios para las mujeres en política. eh, Aquí en el Ecuador y sí, a nivel mundial es una tónica que se repite lastimosamente a nivel mundial. Los sistemas democráticos, desde sus fundaciones históricas, cuando nacen las repúblicas, en su mayoría nacen con patrones machistas o con normas machistas que terminan perdurando hasta nuestros días. Eh, y el caso de Ecuador es muy, muy, muy triste que, como tú dices, no hay esos espacios o no hay suficientes espacios. Y creo que es muy importante hablar sobre ello, analizar y ver eh, por qué pasa. Y si bien aquí no vamos a redactar leyes para solucionar, al menos poner en conocimiento a la gente que se empiecen a cuestionar estos temas. Ujú, y es como tú dices, histórico, incluso antropológicamente, desde la creación del ser humano, desde el primer ser humano, la primera aldea, se formaba estas organizaciones basadas en la vista de alguien masculino que generalmente cuidaba, protegía y se encargaba de organizar a estas comunidades. Entonces, es algo que viene arraigado en nuestra historia desde el inicio de los tiempos. Pero ahora tú desde la academia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo fomentas esto en tus estudiantes? ¿Cómo ves la participación política en las mujeres? Y sobre todo, ¿cómo haces que tus chicos y chicas entiendan la importancia de que se inmiscuyan en la política? A ver, bueno, el primer reto creo que es que los chicos se interesen en la política, más allá del género, que luego sí, es un tema que sí intento inculcarles. Lo primero es que se interesen en la política, porque vivimos una apatía política que puede ser muy grave, ¿no? Ujú. Entonces, y ojo, yo doy clase en una facultad de ciencias sociales al final. Debería interesarnos la política, pero muchas veces los chicos llegan sin ese bichito, sin ese interés, sin esa curiosidad, sin esas ganas de conversar sobre lo que está pasando política, social, culturalmente en el país, en la ciudad, en el mundo. Entonces, el primer reto es ese. El primer reto es empezamos a dimensionar que lo que pasa nos afecta. Empezamos a dimensionar que lo que nos pasa tiene una incidencia directa en nuestro día a día y por ende nosotros deberíamos tener una incidencia en lo que pasa, ¿no? Ujú. Y después el reto está en no solo meterles esa curiosidad, sino hacerles entender que históricamente, como te decía hace un rato, históricamente lo que pasa, lo que sucede, lo que nos afecta, se entiende por un sistema, además de machista, racista, clasista, pero en el tema de género como tal, es un sistema que mucho antes de que ellos nazcan, mucho antes de que nosotros nazcan, mucho antes de que nuestros papás nazcan, eh, se construyó pensado por y para el hombre, Ujú. y el hombre no en este caso el humano, sino
el género masculino, ¿no? Eh, y que empiecen a cuestionarse cómo eh, en sus pequeñas actividades diarias, en sus pequeños detalles del día, cómo puede explicarse la realidad actual por un trasfondo pensado para el hombre, ¿no? Ujú, Y mi reto es ese con mis chicos. En el aula, cada vez que hablamos, hacer que se den cuenta que tal vez ciertos patrones que repiten o ciertos discursos que tienen están cimentados en eso, como te digo, más allá de la política, sino en general. Em, Ese para mí es el primer paso, ¿no? Y el interés, y luego el interés y la comprensión de que todo viene regado en un sistema de siglos atrás, pensado en un hombre blanco o mestizo en el caso ecuatoriano, con alto poder adquisitivo y cómo eso termina moldeando y por qué debemos criticarlo. ujú. Ahora, Sebas, tú utilizaste un término muy interesante, la apatía política. Ujú, Lastimosamente, y creo que es un mal de los jóvenes de ahora, y por jóvenes me refiero a aquellos chicos que están en el colegio, incluso personas un poco mayores a nosotros, y me incluyo en este grupo, que quizá por tantas decepciones políticas llegamos a decir, ah, no me importa, no me importa lo que pase, yo voy a votar por el candidato que le va a vencer a tal partido, yo no entiendo mucho de política, pero no quiero que esta persona gane. Entonces, a la final eso está afectando y en el Ecuador, ¿crees que eso está más notorio ahora con la política actual que tenemos? Sí, sí, a ver, bueno, ahí abordas algunas cosas súper interesantes. Primero, todo lo que dijiste, el tema de la apatía política, el tema de votar desde el corazón o desde los intestinos de las iras en contra de alguien que solo me importa que pierda tal o cual candidato, no es un tema, no es un síntoma de la crisis democrática solo en Ecuador, pasa en otros lados. La vivimos más cercana en el Ecuador porque, bueno, es donde estamos, es lo que nos sale, aunque sea de rebote en las noticias y qué sé yo, pero no es únicamente en Ecuador, es algo que está pasando, es un fenómeno que está pasando en muchas partes del mundo y creo que cabría otro programa entero para analizar la parte filosófica, sociológica detrás de esos cambios, ¿no? Pero bueno, asentándonos en el caso del Ecuador, primero, la apatía política, sí, uno de los grandes motores, uno de los grandes pilares que sustentan la apatía política es la decepción en el sistema, ¿no? Ujú. Esa decepción en el sistema se puede ver a una serie de factores. De hecho, mi tesis doctoral va a analizar la apatía política. Estoy en eso. Ojalá en estos días me avisen si empiezo el doctorado o no. Pero bueno, la apatía política se sustenta en decepciones en el sistema, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Si es que yo voto por un candidato y el rato del rato el candidato se sale del partido en el que yo le voté, me decepciono porque se supone que voté por un grupo de personas que piensan como yo. Ujú, O peor aún, ¿qué pasa si es que para llamar la atención del electorado, la gente directamente tiene que hacer TikToks bailando? Y claro, tú dices, yo no quiero que mi asambleísta o mi presidente o mi alcalde o mi concejal baile, porque yo no quiero votar a alguien con base en su capacidad de bailar o de ser chistoso, ¿no? Y los políticos van a sustentar que necesitan esos videos para hacerse notar, para llegar a la gente, para llegar a los jóvenes, pero hasta qué punto están llegando de forma correcta, ¿no? Hay esto que siempre se dice, no hay buena o mala publicidad, sino publicidad o no importa si hablan bien o mal con tal que hablen. En política, si bien hay un punto en donde se sustenta, porque sí, hablas del candidato que baila, habla del candidato que ni sé qué, éticamente, ¿hasta qué punto tu banalidad ujú, está haciendo que la gente se sienta menos interesada en política y en ese proceso de sentirse menos interesada termine distanciándose de algo que al final le afecta en el día a día todo el tiempo, que es eh, cómo funciona este país, ¿no? ujú. Entonces, sí, entiendo que los jóvenes se decepcionen por falta de palabra política, como te digo, salirse de un partido a otro, o que se decepcionen porque sus representantes creen que la mejor forma de llegar a ellos es bailar. Sí, por supuesto que por ahí se puede entender el tema. Perfecto, Sebas. Y volviendo a las mujeres en la política, tenemos el caso, vamos a hablar de dos mujeres particulares en el Ecuador. Primero, Rosalia Arteaga. Y ¿Ya? segundo, nuestra ex vicepresidenta Verónica Abad. Y Cuéntame. ya, a ver, creo que escoges dos muy buenos ejemplos que hablan de cómo
la mujer termina siendo lastimosamente, Ujú. me da mucha pena decirlo, termina siendo un instrumento político más que un actor político. ¿Cuál es la diferencia entre un instrumento y un actor? El actor político es, cual actor de cine, el que se para frente a la pantalla, actúa, decide, Ujú. y el instrumento, en cambio, es la herramienta, ¿no? Un martillo no tiene decisión por sí solo. Tú coges el martillo, golpeas el clavo o golpeas la pared, qué sé yo. Lo mismo pasa con muchas mujeres en la política ecuatoriana, lastimosamente. Los partidos y el sistema terminan concibiéndoles como meros instrumentos Ujú. que como actrices políticas, ¿no? Eh, Rosalía Arteaga fue presidenta 3 días y hay un debate de hasta qué punto fue simplemente un instrumento para tapar un hueco, para intentar transicionar en un momento de mucha crisis e inestabilidad política en el país, para intentar transicionar justamente esa crisis, ¿no? Pero a los 3 días, chao. Chao. Verónica Abad, ¿hasta qué punto fue un instrumento? Porque que Daniel Noboa necesitaba presentar un binomio Ujú. mujer porque las leyes lo exigían. Exacto. Y ojo, está bien que las leyes exijan paridad, pero el gran problema es cuando los partidos y los actores políticos, por cumplir esa paridad, aceptan, eh, no, perdón, no se fijan muy bien en la coherencia ideológica, en el lineamiento político de las personas que eligen. Y entonces, claro, Verónica Abad termina siendo para rellenar la papeleta de Daniel Noboa y cuando se da cuenta que gana, se convierte en un instrumento que puede hacerle daño, porque Verónica Abad tiene sus opiniones polémicas. Entonces, ¿cuál es mi solución? La mando bien lejos, ¿no? Y creo que escogiste dos ejemplos, como te digo, que demuestran que en el Ecuador lastimosamente muchas veces las mujeres son más vistas como instrumentos, como figuras que tienen que cumplir una función dictada por ese sistema machista histórico que venimos teniendo, que como actrices con capacidad de decisión, de acción y de determinación del futuro del Ujú. país. Y esto de la paridad viene desde consejos estudiantiles del colegio, por ejemplo. La Ujú. ley en el colegio está clara, 50% mujeres, 50% hombres. Si la figura del presidente es masculina, el vicepresidente tiene que ser femenino. Y claro, a la larga, como tú dices, eso no funciona porque yo solo por cumplir con esta ley, ya, voy a Ujú. llenar la papeleta como quiera. Igual pasa esto en la asamblea, solo el 30% de los curules ocupan mujeres, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y qué tan buen ejemplo están dando las mujeres que nosotros escogimos o qué tanto es la lucha de estas mujeres para que nos demuestren que realmente las mujeres tenemos poder dentro de los cargos políticos? Son dos buenas preguntas. Voy a pedir que la segunda me hagas de acuerdo después de un rato porque Ok. voy a hablar y capaz me despisto y, y me voy de largo y ya me olvido de la segunda. Pero la primera, el tema de la paridad establecida en ley. Ujú. La paridad establecida en ley es necesaria, pero, y si hay abogados que ven el programa o abogados en general, te dirán, una cosa es que la ley esté escrita o positivizada, que es que esté, y otra cosa es cómo se aplica en la práctica. Y el Ujú. gran problema del Ecuador es ese cómo se aplica en la práctica, ¿no? ¿Es necesario que haya estas leyes de paridad? Para mí sí, porque es una forma de empezar a enmendar ese sistema de 200 años eh, de discriminación contra la mujer, ¿no? Ujú. Es una forma de empezar a enmendar. El problema es este paso a la práctica, en el sentido de que, ¿qué pasa? Ok, mm, primero ponemos hombres y luego mujeres. Listo. Pero si tú veías la lista de la papeleta nacional la última vez, de las 19 listas, me parece que eran 16 o 17 de las listas nacionales, las encabezaban hombres, Ujú. ¿ya? Y claro, están cumpliendo la ley, porque después viene una mujer, y luego un hombre, y luego una mujer, y luego un hombre, y luego una mujer. Pero claro, en un sistema tan fragmentado, perdón, no en la elección anterior, en la del 23, Ujú. cuando Noboa gana la, La la primera muerte vez, cruzada, ya. digamos. En esa, el sistema estaba tan fragmentado que entraba uno o dos máximo por partido. Y en ese proceso, em, como la mayoría de listas las encabezaban hombres, ¿quién terminaba ganando? El hombre. ¿Quién terminaba entrando? El hombre. Y si tú veías las listas provinciales, también la mayoría de listas las encabezaban hombres. Como entraba uno, mayoritariamente entraron hombres. Se intentó enmendar eso para 2025, pero igual, con cierta estrategia política de los diferentes partidos,
En ciertas provincias donde había menos fragmentación de votos, pues ponían tal vez primero una mujer, pero en esas provincias donde hay mucha fragmentación de votos, donde había muchos partidos, ponían primero un hombre. Ujú. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? El pasar de la ley a la práctica y una práctica ética. No basta con cumplir la ley, sino basta con, perdón, no basta con cumplir la ley, sino hay que analizar, hay que realmente comprender este sistema de 200 años, de 200 años de opresión, digamos así, eh, y realmente disputarlo, realmente contradecirlo, realmente enfrentarlo. Y eso implica poner mujeres capacitadas, fuertes, firmes, inteligentes, que se merecen encabezar la papeleta, ¿no? Eso en cuanto a la Asamblea, y lo mismo pasa en la presidencia. Si tú te fijaste en la última elección, de los N candidatos que hubo, había dos mujeres que encabezaban la Ujú. lista, Luisa González y Y Andrea Andrea. González. 2 años antes era solo Luisa González. Entonces, ¿qué pasa? Realmente solo estamos cumpliendo cuotas, solo estamos cumpliendo con lo que establece la ley. Hubo un debate de vicepresidentas del CNE, de vicepresidentes del CNE ahora para 2025, Ujú. y hubo muchas mujeres preparadas, que les fue mejor que a su binomio masculino. ¿Por qué pones a un hombre cuando la mujer está más preparada? Ese es un tema que valdría preguntarles a los partidos más que a mí o a quien sea, pero sí, te refleja un síntoma de que todavía somos reacios a poner a las mujeres en el espacio que históricamente se merecen, sobre todo las mujeres capaces, ¿no? Ujú. Y como te pedí hace un rato que me hagas de acuerdo cuál era la segunda pregunta. Que en el contexto ecuatoriano, ¿qué tan bien lo están haciendo las mujeres que llegan a estos cargos políticos como para decir, ok, veamos, cambiemos el chip, que no solo viene en la parte política, sino me atrevo a decir que en la mayoría de trabajos siempre se opta por escoger una figura masculina. No sé si es porque históricamente representan más poder, históricamente son más preparados para el liderazgo, pero ¿qué tan bien lo estamos haciendo? Uy, esa pregunta es buena, interesante y subjetiva, porque, a ver, más allá del desempeño de las mujeres, hace un rato tú hablabas de voto por tal candidato para que no gane tal candidato, eso Ujú. dicta el cómo evaluamos también a nuestros políticos en Ecuador. eh, el político de la Revolución Ciudadana tiene una predisposición, perdón, la gente de la Revolución Ciudadana tiene una predisposición a aplaudir a los asambleístas de la Revolución Ciudadana Ujú. y criticar a los asambleístas de ADN, en este caso, que son, digamos, los dos partidos más importantes en la Asamblea. Y lo mismo pasa al revés. Hay una predisposición de la gente que votó ADN de criticar a la Revolución Ciudadana y alabar o aplaudir o dejar pasar inclusive los errores a los de ADN. Entonces, esa pregunta es, como te digo, es bastante subjetiva en el sentido que no se, el desempeño siempre va a partir de los sesgos de la gente y yo no tengo la verdad absoluta para decir tal o cual lo está haciendo bien o mal, tal mujer lo está haciendo bien o Ujú. mal, porque habrá sesgos y además, si yo digo que tal lo está haciendo bien, seré tildado de correísta. Si yo digo que tal lo está haciendo Ujú. bien, seré tildado de novoísta y me ganaré el odio del otro 50%, ¿no? Em, entonces, y esto va más allá de las mujeres como tal, sino en general. Entonces, se vuelve difícil responder esa pregunta, pero hay ciertas aristas que sí puedo sacar. Por ejemplo, la asambleísta Camila León de ADN Ujú. es un caso de consenso generalizado de que no está representando a la SUAY. Y eso es importante. Cuando tú eliges asambleístas, y es algo que les digo a mis chicos en clase, em, los asambleístas nos tienen que representar verdaderamente. Ustedes tienen que poder ver a la asamblea y decir, me siento representado, hay alguien que se parece a mí, hay alguien que piensa como yo, hay alguien que va a defender lo que yo creo. No son 130, no deberían ser 137, 151 personas internadas de las que no sabemos casi ni el nombre, sino, hey, estoy yo ahí, básicamente, ¿no? ¿Y por qué te digo que con Camila León se rompe esta subjetividad partidista? Porque Azuay siente que ha faltado a su representación. Ujú. El Azuayo, históricamente, y sobre todo en los últimos años, ha defendido el agua,
eh, lo demostró en los resultados de la consulta popular, y es el único tema que creo que es capaz de unir a todo Cuenca en una sola opinión, o bueno, una opinión muy mayoritaria. Ujú, Y si un asambleísta de la SUAY falla en eso, está fallando en la representación del pueblo que le eligió, y ahí sí se rompe esa subjetividad y hay una categorización muy objetiva de que lo está haciendo mal. ujú, Como te digo, es uno de los pocos casos que ahorita se me ocurren que vayan más allá del sesgo de me caes, me gusta tu partido o no me gusta tu partido. Porque si yo ahora te dijera María José Pinto, la ujú, vicepresidenta, si yo te digo que tal vez me parece que he estado muy ausente y acallado en momentos donde se ha abordado inclusive temas de pérdidas empresariales, que es un tema del que ella sabe, podría sonar correísta y ujú, tal vez no es tan objetivo. Si yo te digo, en cambio, que Marcela Guiñaga ha perdido el tiempo en disputas políticas antes que en ser prefecta, eh, voy a ser tildado de novoísta o de ujú, anticorreísta. Y no es tan objetivo, ujú, digamos. Son dos cosas que yo creo, pero sé que están sometidos a lupas de sesgos. ujú. Entonces, por eso es un poco difícil eh, juzgar sin ideología este tema en particular, Ujú, porque hay mucha emocionalidad detrás, no solo mía, sino de la gente que puede oír, ¿no? claro. Y así como puede oír lo mío, oirá lo de 500 personas y con 250 estará de acuerdo, con 250 no estará de acuerdo. Y odiará a tales mujeres, amará a tales mujeres. Ujú. Y eso hace que la política en Ecuador sea difícil, más allá del tema del género, pero hace que sea muy difícil. Y justo quería que toques el tema de Camila León, porque creo que últimamente lo que hacen los políticos para ganarse votos, los partidos políticos para ganarse votos, es pensar que escogiendo a alguien joven o alguien quizá un poco famoso o alguien que sepa llegar a las personas con su discurso, eso va a ser suficiente para que el partido tenga éxito en las elecciones. Y es lo que pasó con Camila. Estamos seguros, creo que todos los cuencanos que le escogieron porque cumplía con un estereotipo que no responde a las necesidades reales de la política. Sí, a ver, hablábamos detrás de cámaras sobre la crisis partidista del Ecuador y es algo que yo sostengo. El Ecuador tiene una crisis de partidos muy grave Ujú, porque los partidos no hacen política, sino ganan elecciones o piensan en cómo ganar elecciones, no piensan en durante 4 años, cuando no hay elección, hacer conversatorios, crear ideas, crear eh, procesos y en ese proceso tampoco forman cuadros políticos que, hey, este de aquí que le oíste en la reunión y le oíste en la asamblea y le oíste en el congreso del partido, se va a lanzar de asambleísta porque viene trabajando con nosotros cuatro ujú, años. Y eso es muy grave porque si un partido solo se centra en cómo ganar una elección, obviamente su norte, su brújula, no va a ser cómo creo política, sino cómo le gano al electorado. Y en ese proceso, cómo le gano al electorado, pues pongo gente que al menos le hayan oído, ¿no? Le pongo a Camila León, que no hay que olvidarse, se hizo famosa por el video de los quintiles, ujú, que no es un video donde sale bien parada. para nada. ¿Que hubo hostigamiento de parte del periodista? Puede ser. O sea, sí, sí, creo que el periodista no debió ser tan incisivo una vez que, bueno, no solo incisivo, sino hasta cierto punto prepotente una vez que quedó claro que no le iba a responder. Hubiera bastado con, perfecto, no sabe, gracias. Ujú, Pero se hizo famosa por eso. Pero la gente le conoció ahí, ¿no? El rato se lanza con ADN. ¿Por qué le ponen a ella? Porque es un nombre que sonó. ujú, Y no pensaste en construir política, sino pensaste en ganar una elección. Lo mismo pasa con la Revolución Ciudadana. Eh, puso a un candidato TikToker, se llama Sergio Peña. ¿Por qué? Porque era TikToker. ujú, Eh, entonces, este, el problema es de todos los partidos, que mientras solo se centren en ganar la elección y no en construir verdadera política, van a seguir eligiendo cualquier cuadro que medianamente sea mediático, ujú, que sea más o menos conocido. Y terminas teniendo en la asamblea gente que no necesariamente sabe de proceso legislativo, sabe de representación, no sabe de temas sociales que al final la asamblea los necesita. Y eso
Eso es problemático. Claro que sí. Y hablando de toda esta parte de cuando Camila León era coordinadora del MIES y se hizo famosa por esta entrevista que sí fue muy agresiva, no hay que quitar esa parte. Hablemos ahora de la violencia política hacia las mujeres. Uy, eh, ahí sí nos vamos de largo. Sí, la violencia política existe y, a ver, existen niveles de violencia. John Galtung, que es un filósofo, politólogo, sociólogo, no me acuerdo la nacionalidad ahorita, su teoría principal es la teoría de la violencia, ¿no? Ujú, Y él habla, entre muchas otras cosas, sobre los diferentes tipos de violencias y cómo hay una violencia física individual, pero también una violencia sistemática general, ujú, ¿ya? La violencia física individual es un puñete, un patazo, un grito, un insulto de una persona a otra. Pero él dice que hay uno que es menos visible, pero hasta es mucho más grave, que es la violencia del sistema hacia una persona. ujú, Y él habla que históricamente esa violencia del sistema es hacia todo lo que se aleje del hombre blanco mestizo que hablé hace un rato, el hombre blanco mestizo de poder adquisitivo. En ese sentido, eh, hay una violencia sistemática contra la mujer en la política. Bueno, en muchos otros aspectos, pero ya que estamos hablando de política, hay. ujú, La hay en el sentido de que cuando Ecuador se fundó como país en 1830, las mujeres no podían votar, ujú, no podían formar parte del proceso de conformación del Congreso, eh, evidentemente no podían ser candidatas, y ya empiezas muy mal si es que tu país en su nacimiento establece que el 50 y tanto por ciento de la población no puede participar activamente del proceso político. ujú, Em, y esa violencia sistemática ha persistido y persiste hasta nuestros días, como te digo, en el tema el tema de la conformación de las papeletas. Hay la ley, pero pongo al hombre primero. ujú, Cumplo con ponerle a la mujer segunda. O cumplo con ponerle de primera en la provincia más olvidada en la que no voy a sacar el asambleísta. ujú, Eso igual es violencia, ¿no? No es una violencia, como te digo, física, no es una violencia individual, palpable contra una mujer en específico, pero es una violencia contra las mujeres en el sistema político en general. Eh, y el problema, como digo, es el sistema eh, que tomará años cambiar, sí, creo que se han dado pasos, pero esa violencia es muy grave, porque es la violencia que ha hecho que hasta el día de hoy menos del 30% de la Asamblea Nacional Ecuatoriana esté representada por mujeres. ujú, Hace un rato yo te decía, tú tienes que poder ver la Asamblea y sentir que estás ahí, que una parte tuya está ahí. ¿Hasta qué punto, si hay, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero es cerca del 30, pero un ujú, poquito menos del 30, hasta qué punto las mujeres se pueden sentir representadas en la asamblea si es que menos del 30% de las que están ahí son mujeres? ujú, Y además considera que por temas emocionales, ideológicos, odias al 50% de esas mujeres porque son del otro del otro partido. partido. Eh, y claro, volviendo a Galtung y la teoría de la violencia, él dice que muchas veces esa violencia sistemática general es la que legitima la violencia individual, la física individual. ¿En qué sentido? Claro, si no le concibes a la mujer como una actriz política, sino como un instrumento, pues le mando a Israel a que vaya a la guerra. Y está bien, o sea, no está bien para mí, pero digamos en la cabeza de Daniel Noboa está bien. O sea, ella tiene que hacer caso a lo que yo diga porque yo soy el presidente y ella es mi vicepresidenta, es subordinada. Y vos podrías decir, pero bueno, siempre el vicepresidente va a atender a lo que diga el El presidente. presidente. Sí, pero es un acto de violencia machista mandarle a Israel. Ujú, Por más que uno no comulgue con Verónica Abad, yo no estoy de acuerdo con lo que ella cree, pero es un acto machista, eh, es un hombre imponiéndose y es un hombre que además tiene la capacidad de imponerse desde el título porque le pusieron primero en la papeleta. Listo. punto. Ujú, Y lo mismo pasa ahorita de Verónica Bada, pero lo mismo pasa con un montón de personas. No sé si has oído de Caroline Ávila, ujú, bueno, colega mía en la Universidad de la SUAY. Caroline, si bien no es política, sí hace análisis político. Y una vez al mes en redes sociales
al menos una vez al mes, sufre ataques por ser una mujer académica que además se cree que es correísta, que no es, de primera mano puedo afirmarlo, pero y no está solo, como digo, no está solo en las figuras más visibles, una vicepresidenta, una asambleísta, una ministra, sino está en estas figuras que hacen análisis político Ujú. eh, sin partido. Y eso obviamente va minando las ganas de las mujeres de participar en política. Si es que a ti o sea, por ejemplo, a mí no comulgo tampoco con Camila León. mm, Como Azuayo, me parece muy mal que haya permitido que el avance de la minería, que haya permitido el avance de la minería en Ujú. general. Pero yo no estoy de acuerdo en criticarle por temas de eh, hasta qué punto se viste feo, se viste provocativa o en el colegio coqueteó con ni sé quién. Exacto. Eso no define quién eres como político. Critícale por su ideología, critícale Por su trabajo por su incluso. trabajo, critícale por lo que dice, por sus intervenciones, pero no por esas otras cosas, Ujú. porque es algo que no harías con un hombre. Exacto. Y de nuevo, todo eso se sustenta en primero, una violencia sistemática que nos engloba y Ujú. legitima estos pequeños actos. Claro, y ese es el punto que yo quería tocar porque históricamente las mujeres siempre hemos sido criticadas mucho más allá por nuestra parte académica, por nuestra capacidad, por nuestro pasado, por lo que hicimos, por cómo nos vemos, por cómo hablamos, por con quién nos relacionamos, Ujú, cosa que no pasa en los hombres. Nunca le vas a criticar al presidente por quién fue su novia del colegio ujú. o qué hace con tal rumor. No, pero si una mujer sufre lo mismo, el mismo rumor que el presidente, ahí sí ya se acaba. Por supuesto, por supuesto. Me acuerdo en alguna sabatina en la época de Rafael Correa, esta periodista que lastimosamente falleció, Correa le dijo gordito horrorosa. Ujú, Es es un tema que todos los ecuatorianos que vivíamos en ese tiempo nos acordamos. ujú, Le estás criticando directamente su aspecto físico a una periodista. No le estás criticando su falta de rigor periodístico, no le estás criticando las fuentes que ella puede utilizar, le estás directamente criticando el físico. Y claro, eh, eso está legitimado en el sistema, ¿no? A un hombre se le puede criticar con quién se reunió, sí, o con quién se le vio tomando café, pero no por un tema romántico, físico, afectivo, sino porque tal es un corrupto. Y eso ya es del trabajo, eso ya es político y está muy bien que se le critique. Sí, por supuesto em, que lastimosamente la vara de crítica es muy diferente en hombres y mujeres, y de nuevo, es que no me voy a cansar de repetir esto, es porque hemos permitido durante 200 años que se establezca esto, y no nos hemos parado lo suficiente a cuestionarnos de esto. Ahora lo estamos haciendo, tú lo estás haciendo. Creo que en general los espacios de diálogo, consenso y acuerdo lo están haciendo, ujú. pero hay que entender que para contrarrestar 200 años se necesita mucho trabajo, mucha paciencia y celebrar los pequeños triunfos que puede haber, ¿no? Eh, y sí, cuando se dijo lo de gordita horrorosa, se le criticó a Rafael, pero no se le criticó lo suficiente. Y ahora a Daniel Noboa, lo de Verónica Abad no se le criticó desde una óptica machista. Ujú. Mm, Se le criticó desde otras aristas, pero no se criticó la parte machista y fue un acto machista. Al mismo Daniel Noboa no se le critica ahora el hecho de que si tú te pones a ver la gran mayoría de vocerías de su gobierno cuando hay que dar malas noticias son femeninas. Ajá. Daniel Noboa pone a mujeres al paredón cuando hay que Ujú. dar malas noticias. Su vocera es Carolina Jaramillo, que todos los lunes tiene que dar ruedas de prensa y siempre estas ruedas de prensa, porque estamos en un momento álgido para el país, siempre estas ruedas de prensa implican malas noticias y quien va al paredón es ella. Daniel Noboa no da rueda de prensa. Cuando fue la crisis energética, ¿quién tenía que dar las respuestas? Inés La Manzano, ministra. ministra mujer. Con el tema del ambiente, cuando fue lo de los manglares en Olón, ¿quién tenía que dar la cara? Sade Frichi, ministra del Ambiente, mujer. Algunos dirán que es coincidencia, pero coincidencialmente los temas álgidos y a quienes más se exponen inclusive a la violencia machista del otro lado es a mujeres. Ujú.
que de nuevo no está bien. O sea, critícale a la ministra del Ambiente por su trabajo como ministra, critícale a la ministra de Energía por su trabajo como ministra, o por el caso de Progen, que no se resuelve y compramos generadores que hasta el día de hoy no funcionan. Ujú. Critícale por eso, pero no le critiques por su físico, pero les estás mandando a exponerse a eso. Y, por ejemplo, Roberto Luque, que era ministro también eh, de Transporte y Obras Públicas y ocupó dos cargos a la vez, se me está escapando el otro. Energía y minas, creo que Creo que también. fue el de Energía, me parece que fue de Energía. El rato que la cosa se puso tensa con los apagones, le pusiste a Inés Manzano. Claro. Entonces, y no se le está criticando a Daniel Noboa que manda al paredón a mujeres. Y es una práctica muy común de él. Cuando la cosa se pone tensa, mujeres. Ujú. Y de la política actual, en donde mencionas que tenemos bastantes ministras mujeres. Está la ministra de Educación, la ministra de Energía, no sé qué otro ministro está, A ver, ahorita creo está la que Alegría Crespo en de educación, por Educación, ajá. ejemplo. Sí, o sea, hay un gabinete de mujeres y yo me acuerdo, bueno, está la Ariana Tanca Maquiavelo en la Secretaría de Derechos Humanos Ujú. y de la Mujer. Yo me acuerdo cuando Daniel Noboa gana en el 2023, la primera foto del gabinete había mayoría de mujeres Ujú. y creo que era un punto a favor y creo que empezó bien con eso porque es algo que se necesita. Ujú. Pero de nuevo, ¿cuál es el problema? Cuando a esas mujeres, por más que pongas todas las mujeres ministras, el gran problema es cuando no les concibes como actrices políticas Ajá. con su capacidad de acción, de gestión, sino les concibes como instrumentos para tus fines, como voceras de malas noticias, como chivos expiatorios para echar la culpa, como meras figuras de, hey, soy inclusivo y soy diverso. Exacto. Y el gran problema es que Daniel Noboa a muchos les concibe así. Ojo, y esto puede ser polémico, incluso su primera dama es concebida como una actriz política porque es esta figura que intenta humanizar al presidente. Pero yo estoy seguro que Daniel Noboa le querrá mucho a su esposa y no lo quiere hacer de malo, pero termina siendo utilizada eh, como una herramienta de comunicación gubernamental de, hey, el presidente es aspiracional, porque vean la mujer que consiguió, inclusive el relato es guapa, es suca, es ni sé qué, vean lo que el presidente puede conseguir y además es ama de casa y Y cuida a la los mamá hijos y ama y la perfecta. mamá perfecta Ujú. y termina siendo un instrumento, no una actriz, sino termina siendo un instrumento y ahí está el problema, Ujú. en cómo concibes a las personas que pones en tu gobierno, cómo concibes a las mujeres que pones en tu gobierno o en tu gestión. Ujú. Y ahora ya hemos visto todo lo malo, vamos ahora a hablar un poco de este aro de esperanza que puede haber. Desde la Constitución del 2008 hasta la actualidad han cambiado cosas, han mejorado aspectos. ¿Cómo ves este punto de las leyes? Las mujeres estamos teniendo poder en cambiar estas leyes. Sí, yo creo que hay cosas positivas, ¿no? Ujú. Más allá de si gusta o no gusta, hace poco tuvimos la primera mujer en ganar una primera vuelta. Luego no ganó la presidencia y habrá gente que no le guste eh, el partido político, pero Luisa González en 2023 ganó la primera vuelta y es la primera vez que una mujer gana una primera vuelta en el país. Y es una mujer que gana una primera vuelta y representa a uno de los movimientos políticos más fuertes del país. O sea, una mujer representó al partido que los últimos, al movimiento, porque antes era país y ahora es Revolución Ciudadana, pero al movimiento que durante 20 años ha estado presente en la política del país y representa más o menos un 25-30% del electorado. Luisa González. Ahora, ¿hasta qué punto Luisa iba a ser actriz política y hasta qué punto iba a ser instrumento del sistema? No lo sabremos porque no, No no ganó. ganó, pero sí marcó un hito, ¿no? Ujú. Sí marca un hito. De nuevo, también el gabinete mayoritariamente femenino de Daniel Noboa. Marcó un hito, esto es en la época de Correa, 2013 debe ser,
que la presidenta y las dos vicepresidentas de la Asamblea fueron mujeres. Era Ujú. Gabriela Rivadeneira, era Rosana Alvarado, y se me está escapando la otra, que era de Guayaquil. Se me está escapando el nombre de la otra vicepresidenta, pero eran 3 mujeres. Y son hitos. Y como te decía hace un rato, cambiar el sistema toma tiempo y cambiar el sistema toma mucha paciencia. Y son hitos que hay que celebrarlos, pero no se pueden quedar en hitos puntuales y, ¿te acuerdas la vez que una mujer ganó la primera vuelta? ¿O te acuerdas la vez que hubo 3 mujeres comandando la asamblea? Porque si se quedan en hitos, no se convierten en transformaciones profundas. Ujú. Pero bueno, íbamos a hablar de lo positivo. Entonces, sí, al menos hoy tenemos estos pequeños espacios de, ok, aquí hay una puerta para cambiar las cosas, aquí Ujú. hay otra puerta para cambiar las cosas, aquí hay otra puerta para cambiar las cosas. Y nada, ya que hay la puerta, ojalá no se quede solo en vemos la puerta, sino la abrimos Ujú. y la transformamos. Como te digo, otros hitos son las leyes, la Constitución del 2008 establece la paridad de género, el Código Democrático establece la paridad de género y son pequeños hitos, pero ok, como hace un rato te decía, ¿cómo pasamos de esto a la práctica? Y ese es el reto que todavía nos falta en Ecuador. ¿Cómo pasamos de lo que está establecido? ¿Cómo pasamos de estos pequeños triunfos a, eh, cómo pasamos de estos pequeños triunfos a abrir la puerta a procesos transformatorios, ¿no? ¿Cómo hacemos que la próxima vez que se lance una mujer no necesite necesariamente, valga la redundancia, estar amparado en un partido político súper fuerte? Exacto. ¿Cómo hacemos que una mujer que se lance sin ser eh, representante del correísmo o de ADN sea escuchada y sea tomada en serio? Eh, Porque voces valiosas hay. Eh, Como hacemos ahora, por ejemplo, ahorita se me ocurren 2 asambleístas, Jairén Noriega y Verónica Íñiguez, que es la una es quiteña, la otra es lojana, que Ujú. son interesantes, han tenido buenas intervenciones en la asamblea, hablan bien, eh, se contactan constantemente con los pueblos a los que representan, la una Aloja, la otra Pichincha. ¿Cómo hacemos que ahora, si es que alguna de ellas quiere un rol más protagónico, eh, no dependa de estar amparado bajo la lupa del correísmo o no dependa de estar amparada en, me ponen segunda de la lista y ojalá yo logre entrar si es que entre el primero y entro yo? Ujú. Porque, por ejemplo, Jairén fue eh, mucho tiempo la segunda de la lista. El correísmo tenía tanto poder que entraba, pero ok, ¿cómo hacemos que comande la lista y que no sea solo comandar por, por cumplir una cuota, sino porque realmente se lo merece, ¿no? Ujú. Eh, y ese es el desafío que todavía nos queda, pero si vamos a hablar de lo positivo, pues sí, estos pequeños triunfos se celebran, pero se invita a la reflexión y al reto. Ujú. Y ahora vamos a hablar de un tema más sensible, estas luchas silenciosas de heroínas que quizá no tienen tal protagonismo o no tienen tal agradecimiento como deberían, pero que han tenido luchas políticas súper fuertes, como por ejemplo Tránsito Amaguaña, mujer indígena que no Ujú, representa para nada lo que tú decías del hombre blanco mestizo ujú. con poder adquisitivo, sino va mucho más allá. Y estas mujeres, o más bien dicho, las figuras que más representan son mujeres. Sí, 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 o sea, me gusta el término lucha silenciosa, eh, porque históricamente fue una lucha silenciosa, pero Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña hicieron mucha bulla. Ujú. Eh, y, y creo que su aporte fue valiosísimo, justamente para romper con el hombre blanco mestizo, ¿no? Eh, pero claro, ellas se hicieron mediáticas por muchas razones, Ujú. porque además dentro de todo tenían la atención de los medios y hay cosas que los medios directamente no paran bola. Ujú. Eh, pero, y aquí vuelvo a algo que te decía al principio de cómo les invito a mis estudiantes a cuestionarse y tal, está ahí, hay un montón de luchas silenciosas de todos los días y en estos pequeños cuestionamientos, ¿no? Y en esto está mal y, oye, esto de acá tal vez hay que cambiarle el discurso, esto de acá tal vez está violento, ya no vale que digas. Y esas luchas son muy importantes y son en muchas ocasiones llevadas a cabo por mujeres y deben ser llevadas a cabo por mujeres porque
yo estoy aquí hablando de mujeres en política y todo, y yo no sé lo que es ser mujer. O Ujú. sea, y lo reconozco, ¿no? Yo hablaba el otro día con mi novia y yo le decía, yo no puedo saber lo que vos sientes Ujú. el rato que caminamos 3 cuadras a las 10 de la noche, aunque sea en un barrio seguro, ¿no? Porque para mí estoy caminando a las 10 de la noche en un barrio seguro, chévere, ¿no? Ujú. Pero ahí hay un miedo más en ella, ¿no? Y esto no es político, Social esto incluso. es social. Ujú. eh, y, y está ahí en esa disputa. ¿Cómo hago que se sientan más seguras? ¿Cómo hago que se sientan menos discriminadas? ¿Cómo hago que subirse al bus no sea Tortura. una tortura? ¿Cómo hago que irse de fiesta no sea estar en estado permanente de alerta? Ujú. Que son luchas muy necesarias y que también son políticas. No son legislativas, no son partidistas, no son eh, del, de a quién dejo o elijo como presidente, pero sí son políticas eh, porque si se consolidan, van a terminar transformando el país, ¿no? Y está el reto en eso, en vivirnos cuestionando. Y como digo, nosotros como hombres tenemos muchas cosas que cuestionarnos en torno a los temas de género, y las mujeres también cuestionarse hasta qué punto eh, eh, pueden y van y deben romper con el sistema, ¿no? Y bueno, tú además incorporabas el tema del indigenismo con Dolores Cacuango y Tránsito Mogoña, fueron mediáticas, fueron importantísimas, y más bien el reto que yo propondría ahí es tomar esas luchas que empezaron chiquitas y silenciosas y se hicieron mediáticas e intentar llevarlas a todos los aspectos. Ujú. Intentar, como te digo, llevarlo al tema de la seguridad, al tema de paridad laboral, el tema de mejores derechos para la maternidad, por ejemplo, qué sé yo. Y cómo, además, esas pequeñas luchas que luego se pueden ir haciendo más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y menos silenciosas, además, equipararlas o llevarlas de la mano con verme representada en la asamblea, verme representada en el Consejo Cantonal, verme representada en, en el Consejo de Participación Ciudadana incluso. Ujú. Claro, y qué lindo lo que dijiste, me llegó mucho cuando decías, yo no soy mujer, no les puedo entender. Y eso es lo que pasa históricamente. La lucha para los derechos de la mujer inicia una mujer. La lucha para los derechos de un hombre afroamericano inicia un hombre afroamericano. Todas las Ujú, luchas se empiezan desde la persona que se ve afectada. La lucha de ujú, los indígenas igual. Pero a pesar de que tú decías que hay leyes como esto de la paridad de género laboral, como esto de la maternidad, que quizás se ha ido mejorando, no sé si es una realidad, sobre todo en nuestro país, que se estén cumpliendo al 100%. no se están cumpliendo al 100%. Y tú ahorita hablaste de inicia en. Ujú, La lucha de las mujeres inicia en las mujeres como tiene que ser. La ujú, lucha de las nacionalidades indígenas inicia en las nacionalidades indígenas. La lucha de la comunidad LGBTIQ más inicia en la ujú, comunidad LGBTIQ más. El gran problema es que las democracias en el mundo, pero ahorita si nos centramos en Ecuador, el Ecuador inicia en un hombre blanco mestizo. Y ahí está el problema. Y no solo que inició, sino se consolidó durante años. O sea, si el Ecuador nace en 1830, eh, hasta la Revolución Liberal a inicios del siglo XX, la mujer no participaba para nada, y en la ujú, Revolución Liberal, ojo, Eloy Alfaro fue un prócer del país y lo que quieras, pero también era machista, ujú, y eso es un tema que no nos podemos olvidar. Es decir, inclusive en la Revolución Liberal, que fue como para romper con el conservadurismo, todavía el rol de la mujer no era contemplado tan importante. Eh, el Ecuador inicia o inició pensado en un hombre blanco mestizo terrateniente. Y como te digo, luchar contra siglos de este sistema requiere paciencia. Es necesario y es importante lucharlo, eh, pero va a tomar tiempo y va a tomar energía. Entonces, que estas luchas inicien en quienes las sufren es importante y es un gran primer paso. Primer, segundo, tercer y cuarto paso, ¿no? ujú. Pero siempre hay que saber que al frente está el sistema. Y al frente está un sistema que en Ecuador inició en 1830,
con una institucionalidad absolutamente, como te dije en algún momento, machista, racista y clasista. Entonces, no, por más que esté positivizado, por más que esté eh, escrito en ley, no se cumple. Y Ujú, no se cumple no solo por los políticos, sino también por nosotros. En cosas como comentarios del café que tomas con los compañeros o con la familia o tal, a hoy, 2025, en donde, y perdón lo que voy a decir, estábamos hablando del debate y alguien dijo, no, a mí sí me gustó Andrea González, porque además de inteligente está bien guapa. Ya, ujú, y eso es algo que está instaurado, ¿no? Así como hablar de la belleza de Andrea González, o si es que es guapa o deja de ser guapa. Y alguien dijo, ¿en serio te parece guapa? No, no, a mí me parece fea. ¿Qué importa? Analicen qué dijo en el debate, que analicen qué opinó, analicen hasta qué punto dijo algo o solo cayó en lugares comunes, pero no analicen la belleza. Y te digo, está normalizado en el 2025 que pase eso. ujú, O de no porque no solo es de las mujeres. Eh, una tía abuela que ojalá no vea esto. Una tía abuela, el otro día estábamos comiendo y entró una persona negra al restaurante y se cogió la cartera así, ¿ya? ¿Y eso qué es? Es 200 años de un sistema que nos ha normalizado que la persona en Ecuador es peligrosa. ujú, La persona se sentó a comer, como nosotros, porque, porque somos todos iguales, ¿no? Pero mi tía abuela tuvo ese reflejo, así, agarró la cartera, es más, creo que guardó el celular y agarró. Eh, y entonces, por eso te digo, no se cumple, no solo porque el sistema político falla, sino porque el sistema social también tiene que sacudirse estos estigmas ujú. eh, en todos los aspectos, ¿no? Pero en el tema de la mujer tiene que sacudirse un montón. Ujú. Y justo que tocas este tema tan sensible que es este contexto social, estos estereotipos que tenemos instaurados desde generaciones pasadas. Yo sé que eres un profe que muchos alumnos admiran y quisiera que compartas alguna reflexión para esos jóvenes que quizás no tienen la suerte de estar en tus aulas de clase porque al final tú educas comunicadores que en un futuro van a comunicar situaciones a todo un país. Entonces, esos jóvenes que no tienen ese chance de estar en tus aulas, ¿qué les dirías para que puedan interesarse más, para que dejen esta apatía política, para que entiendan que estas luchas silenciosas en algún momento van a ser grandes revoluciones? Uy, planteas un reto interesante porque si hay que llegar a los jóvenes, que quisiera llegar yo a todos, ingenieros, abogados, médicos, y yo tengo un discurso muy de ciencias sociales, pero a ver, creo que lo más importante es, eh, tal vez voy a caer en un tema muy teórico, pero luego lo haré sentimental. eh, la política nos inmiscuye a todos desde el nombre mismo de política. Ujú, Política nace de polis es ciudad. Todos vivimos en ciudad. Bueno, alguna gente vive en el campo, pero inclusive ahí vives en comunidad, ¿no es cierto? Entonces, la política nos inmiscuye a todos. Lo que pasa en la política nos debe importar porque nos va a afectar, para bien, para mal, eh, pero nos va a afectar. Entonces, primero hay que dimensionar eso. Primero la política es un eje transversal a la vida misma, ¿no? Y una vez que entendemos eso, eh, siento que estoy repitiendo un poco lo que hablamos al principio, pero una vez que entendemos eso, entendemos que el sistema históricamente ha favorecido a unos y ha ignorado y en algunos casos ha vulnerado a otros, ¿no? Y si es que tú desde tu espacio, sea un aula, sea un micrófono, sea un consultorio médico, sea eh, un, no sé ahorita, sea el café con la familia, puedes alzar la voz por esos que históricamente han sido vulnerados, ignorados, eh, lastimados, tómalo, ujú, porque tú tienes el chance de hablar por gente a la que históricamente le quitaron el micrófono, digamos así, ¿no? Tú tienes la palestra para hablar por aquellos que de alguna forma no han podido llegar a esa palestra, ¿no? Porque el sistema, 200 años de sistema democrático ecuatoriano, democrático entre comillas, les han robado de su oportunidad.
Ujú. Y está en nosotros empezar a darles el micrófono para que esas luchas silenciosas que ellos empezaron y que está muy bien que ellos empiecen, cobren el espacio mediático. No sé si le hice muy confuso o no, pero, eso diría yo. Ok, Sebas, vamos a preguntar si quizás detrás de cámaras tienen alguna pregunta o alguna intervención. Bueno, comienzo yo. Qué chévere tenerte por acá, Sebas. Un gusto poder conocerte también. Este es el episodio número 26 y yo siempre coincido en que cada persona que viene acá deja como que algo de conocimiento también, incluso para nosotros que estamos acá. No somos expertos en los temas que se conversan. Y como te comentaba antes del podcast como tal, personalmente el tema de la política me gusta y me mueve mucho, quizás no desde el conocimiento teórico como tal, sino más bien desde ese gusto mismo, una pasión, por así decirlo. Y hay muchos temas que se conversaron hoy día que me parecen bastante interesantes, como la apatía política, por ejemplo, que es algo que se da desde que uno es niño. Cuando está el consejo estudiantil, por ejemplo, y los niños están postulando por el consejo, van aula por aula y te ofrecen por poco que van a poner piscina en la escuela, por ejemplo. Pasa lo mismo en el colegio, pasa lo mismo en la universidad también, aunque quizás con un criterio ya más formado, por así decirlo, no van a poner la piscina, pero van a hacer algo en semana del estudiante, por ejemplo. Pero esta apatía siento que se produce porque te mandan muchas propuestas que al final no se cumplen. Entonces es como que en la escuela me dijeron algo, me engañaron. En el colegio me dijeron algo, me engañaron. Y luego pasó lo mismo. Y cuando voto por un alcalde, por un prefecto, por un presidente, que generalmente son hombres como comentabas, tampoco cumplen con lo que prometieron. Entonces al final no me interesa la política y es más o menos lo que conversábamos un poco antes del podcast como tal, de que se produce como que esta situación de que no me gusta la política, Ujú. no me inmiscuyo de ninguna forma en la política y espero solamente los 2, 4 años para votar por el siguiente candidato o candidata. Me parece también súper interesante lo que comentaban sobre la instrumentalización, ¿no?, de las mujeres, que tenemos un principio constitucional desde el 2008 que promueve el tema de la paridad. Quizás para quienes no nos escuchen y no conozcan lo que es la paridad, es que haya como que esta igualdad de números, ¿no? Un hombre o una mujer. Y también este principio constitucional que es de la alternabilidad, que si está un hombre primero, la mujer va segundo y pues viceversa también, ¿no? Si está la mujer primero, el hombre va segundo. Pero lastimosamente pasa esto que comentas, o sea, a pesar de que se cumple con esos principios constitucionales, las voces de las mujeres todavía no están siendo representadas como deberían, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer o qué debería pasar en el Ecuador para que la voz de la mujer sea validada como tal? Ok, bueno, voy a empezar con la primera, que es la apatía. Como digo, es un tema que me interesa mucho. Mi propuesta de tesis doctoral está por ahí. Prendan velitas porque en estas semanas me avisan si es que empiezo a hacer el doctorado o no. Así que eh, si me reciben de aquí en unos 4 años, ya puedo hablar como doctor, con tesis doctoral en apatía política, pero bueno, no, sí consumo mucho de lectura sobre apatía política y te puedo decir, hay muchísimas aristas que han terminado de influir en eso. Y sí, una de ellas es las promesas no cumplidas que terminan por llevar a ya no me interesa y voy a votar simplemente en 2 años o en 4 años voto por el siguiente político que me va a decepcionar. Ya casi llego a la urna, a la papeleta, sabiendo que voy a votar por alguien que en 6 meses me va a decepcionar, ¿no? Eh, una de esas como te digo, una de las aristas de la apatía política son las promesas no cumplidas y sí viene mucho desde niño, desde el consejo estudiantil, desde el colegio, también, o sea, en el sentido de que el colegio, muchas veces los colegios, perdón, no uno en específico, sino los colegios, em, hacen lo del consejo estudiantil sin un relato de verdadera importancia de que los chicos tengan representantes desde tan chiquitos, sino por Ujú. cumplir la LOES o porque si todos los colegios tienen una semana de campaña súper bonita, ¿por qué yo no lo voy a tener, no? Pero además del consejo estudiantil, eh, la apatía política viene desde chiquitos en las casas. De política no se habla. Es Ujú. un discurso que se tiene muy, muy común en las casas. De política no se habla y en el Ecuador se ha exacerbado porque de política no se habla porque viene tu tío el correísta y ahí sí
se arma la guerra o viceversa, una familia de izquierda no se habla porque viene tu tío que le defiende a Novoa y, y no, la verdad de política se debe hablar. Se debe hablar desde el respeto, desde el entendimiento, desde la interiorización de que el otro, al igual que yo, es un sujeto eh, digno de su derecho a su opinión, digno de poder expresarse, y el reto está en esa conversación llegar a acuerdos. Cada vez llegamos menos a acuerdos y no solo en política, en, en relaciones, en el fútbol, o sea, en todo, ¿no? Tendemos a querer llegar menos a acuerdos y nos olvidamos que la historia de la humanidad se sustenta en, sí, conflicto, mucho conflicto, pero si solo hubiera habido conflicto, la humanidad ya no existiría. Ha habido consensos, ha habido acuerdos. Y yo les contaba el otro día, bueno, a la ñaña de la Regi, cuando nace la República Francesa, cuando acaban con Luis XVI, se sientan así como, bueno, ya acabamos con la monarquía y ahora qué, porque no es que, o sea, había un acuerdo común de acabar con la monarquía, pero no es que todos estaban de acuerdo en todo. Y un día se sentaron a la izquierda los que defendían unos intereses y a la derecha otros, pero para llegar a acuerdos, para formar leyes, digamos así, para formar la constitución, inclusive la República Francesa, llegaban al centro. Del un lado, del otro, se acercaban, inclusive se estrechaban las manos, firmaban un documento al centro, consenso. Y eso es lo que nos está faltando. Y te digo, o sea, si un niño a los 4 o 5 años crece con que la familia dice, no, no, de política no hables porque te vas a pelear, no, de política habla y llega a acuerdos. La mesa del comedor no va a ser el espacio donde resolvamos el país, ni los unos ni los otros, pero le va a enseñar al niño que, ok, tengo que hablar con el que piensa diferente a mí porque tenemos que llegar a un campo común, porque él y yo o ella y yo merecemos vivir en un espacio, merecemos vivir en el mismo espacio y que haya cosas que me gusten y haya cosas que tal vez no me gusten tanto, pero que puedo vivir con ellas. Entonces la apatía sí empieza también en el colegio y todo con esto que te digo, hasta qué punto los colegios se lo toman en serio, pero también empieza en la casa con el niño que cree que hablar de política es malo. Y la otra pregunta era, perdona. ¿Qué debe pasar en el Ecuador al menos para que las voces de las mujeres puedan ser visibilizadas, escuchadas, tomadas en cuenta como deberían ser? Primero necesitamos una mejor cultura partidista. Como les dije, la crisis de los partidos es evidente y está presente o sea, está presente en casi todo lo que hacen los partidos. Si yo les digo ahorita, nómbrenme 10 partidos políticos del Ecuador y cuál es su línea ideológica, ¿cuánta gente me va a poder responder? Y ojo, no estoy queriendo decir que seamos ignorantes, sino que directamente los partidos políticos eh, aparecen para la elección, se ponen un número, un color y poco más, y por eso nos olvidamos rápido. Entonces, primero hay que solventar la crisis de los partidos políticos, que los partidos políticos dejen de pensar en ganar elecciones y empiecen a pensar en hacer política permanentemente, incansablemente, no solo cuando se acerca la elección de alcalde o la elección de presidente. Y una vez que hemos hecho eso, que tomará años, lastimosamente, empezar a pensar en la formación de cuadros y en esa formación de cuadros realmente poner a mujeres que demuestran que tienen las capacidades para estar en la toma de decisiones, no solo ponerlas, sino dejarlas ser actrices y no instrumentos y no herramientas. Sí, tomará tiempo y si tomará paciencia, que creo que es una palabra que nos podemos llevar de hoy, pero si no lo empezamos ahora, cada vez va a ser más difícil. Creo que es una de las aristas. Realmente permitir que cuadros se formen y hablen, cuadros femeninos se formen, hablen y tomen relevancia en partidos políticos saneados y verdaderos. Solamente para complementar y me cuenta si estoy bien o mal, quizás no necesariamente son solo cuadros femeninos, sino también cuadros masculinos que tengan enfoques integrados, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, a ver, ahorita que decías cuadros femeninos y masculinos, también hay cuadros de las diversidades de género. Por ejemplo, necesitamos cuadros con una comprensión holística de que hay diferentes manifestaciones de género directamente.
y que si eres hombre, si eres mujer o si te defines como algo más, eso no incide necesariamente en tu capacidad de hacer política. Perdón, no incide necesariamente, no incide directo, no incide en tu capacidad de hacer política. Ujú. Eh, Hay muchas otras cosas, tu ideología, tu capacidad de acción, tu trabajo, que pesan más, muchísimo más, a la hora de ser elegido. Y sí, el trabajo por reducir la desigualdad de género en la política ecuatoriana es un trabajo que puede iniciar en las mujeres, como decía la Regi, pero evidentemente los hombres, ya que tienen un sistema históricamente favorable a ellos, es un espacio que los hombres también tienen que cuestionarse y ayudar a reducir la brecha, ¿no? Ujú. Bueno, yo solo quisiera acotar un ratito desde la perspectiva psicológica en cuanto a la instrumentalización de la mujer. En psicología hablamos de esa misma terminología, pero como una objetivización, viendo a la mujer no como sujeto, sino como un objeto para un fin. Entonces se ha visto últimamente, ya desde hace años, hace décadas, que la mujer se utiliza justamente como eso, como un instrumento para informar, para hacer que cierto estrato social se dirija o se encamine hacia cierta ideología. Entonces, en este caso, creo que en la política tiene mucho que ver también eso, influir un poco en las masas para que tomen decisiones no con base en un pensamiento crítico, sino en eso, en algo superficial, en una estética, en una imagen, porque justamente como comentaba, entonces, porque está bonita, porque tal vez es controversial, y es algo que no pasa con los hombres, porque como justamente habían comentado, con los hombres solamente se le ve desde la parte, en este caso política, o sea, el trabajo que está haciendo. Y también tiene que ver mucho con la sexualización de la mujer, que justamente es eso, le ponen a una mujer, ya sea para reportera, para presentadora de noticias, o sea, yo sé que lo que estoy contando es algo súper controversial y gente no estará de acuerdo, pero la realidad es esa, es cruda y es fea, pero es esa. Y justamente para eso, para incidir e influir en la decisión de una persona, de las masas. Y ahora sí, como pregunta del canal que nos estaba faltando, si no estuvieras aquí en este espacio justo en este momento, ¿qué estarías haciendo ahora? Ok, voy a responder la pregunta, solo complementar lo que dijiste tú. Okay. Totalmente. A ver, el tema de la sexualización sobre todo es problemática. Ujú. Si ustedes se fijan en comentarios, muchas veces serán de bots o de trolls, pero están ahí y por ende forman parte de la esfera pública. Una de los grandes deseos negativos que se le puede hacer a una mujer política, y perdón lo que voy a decir ahorita, es que le viole. ¿Sí? No va a ser una acción concreta que le voy a llevar a cabo, pero casi que te estoy deseando eso. Y eso es entonces como ¿qué le estás viendo a la figura política? ¿Como política o como un sujeto despojado de toda dignidad y derecho, ¿no? Y el tema del deseo de violación o este comentario, que es más problemático de lo que creen, capaz algunos dirán, no, yo no he visto tantos comentarios. Hay Ujú. muchísimos de estos comentarios. Es la cúspide de todos los comentarios sexualizados que pasamos por alto. Em, con algún asambleísta el otro día alguien decía, no, pero sí está bien voluptuosa. ¿Qué importa? No, yo si estuviera en la asamblea sí le coquetearía y le llevaría a mi oficina a tal otra. Son comentarios en ambientes machistas, pero que si no se frenan, escalan hasta terminar en, esta man que no me gusta lo que dice, no me gusta lo que cree, ojalá le despojo de dignidad, vida y derecho. Eso en cuanto a la acotación. Ahora, si yo no estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo? Era la pregunta. Así un sábado Pasado normal. normal. A ver, bueno, justo me estoy mudando de casa, entonces estoy en eso. Me estoy pasando lentamente. Pero si no fuera tampoco un sábado de mudanza, o bien estaría yendo a desayunar o bronchar
con mi novia, o estaría jugando PlayStation, FIFA o Warzone. Soy medio nerd en ese lado. Ya son ustedes, Regi, no sé. No, yo no. No, si yo estaba viendo las decoraciones de Star Wars, Marvel, Señores de los Anillos. La única que no me enganché es la de la taza de Harry Potter. En la cambio, verdad. yo soy la enganchada con Harry Potter. No, eso no me gustó, pero por lo demás sí, soy bien nerd, pero con orgullo, ¿no? Qué chévere, Sebas. Realmente qué honor tenerte aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez que podamos compartir A este las espacio. órdenes. Más bien, gracias por enseñarnos tantas cosas hoy y por permitirnos reflexionar en la dura pero esperanzadora realidad en la que vivimos. Muchas gracias, Regi, gracias a todo el podcast. Realmente me he divertido y si quieren tenerme de nuevo estoy a las órdenes, me avisan nomás y vengo. No se olviden de prender las velitas. Y sí, o sea, dijiste esperanzadora y creo que es dura, pero el rato que les dije a mis alumnos ayer, justamente, el rato que perdimos la esperanza, apaguemos todo y vayámonos nomás. Entonces, no perdamos la esperanza. Gracias, Sebas, y gracias a ustedes por vernos. No se olviden dejar sus comentarios si tienen alguna duda y estamos seguros que contaremos con el Sebas muy pronto de nuevo. Chao.